¿Qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, un gusto acompañarles para hablar hoy de la situación actual del sistema sanitario de Brasil. Todo esto tras el cierre del programa Más Médicos. Todos los detalles de este tema ya están en nuestras redes sociales. Soy Edson Sánchez, así comenzamos. El gobierno Bolsonaro anunció que el programa Más Médicos iba a terminar. El gobierno de Bolsonaro anunció que el programa Más Médicos iba a terminar. Entonces abrió una nueva duda en relación a cómo van a quedar esas comunidades a partir de ahora. Y anunció que el programa va a dejar de existir y propone una nueva especie de carrera federal que no se sabe muy bien cómo va a ser. En principio, el programa se cierra solo y permanecen los médicos que tienen ya contratos asignados. Ya tienen contrato assignado hasta el final. Ahora demos un repaso por las fechas más importantes en materia de salud de esta semana. Cada 12 de marzo se celebra el Día Internacional del Glaucoma, una enfermedad considerada como la segunda causa común de ceguera y que actualmente afecta a unas 4.5 millones de personas en todo el mundo. Y según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, para el 2020 al menos 11 millones de personas podrían padecer esta afección. Con la finalidad de concienciar a la población mundial sobre las enfermedades oculares progresivas, se escogió esta fecha para conmemorar a esta patología silenciosa, caracterizada por la presencia de una lesión en el nervio óptico sistemático, causada por un nivel demasiado alto en la presión intraocular. Las personas más propensas a sufrir de esta patología son aquellas que sufren de miopía, diabetes o adultos mayores de 60 años. Por ello, es fundamental las revisiones oftalmológicas periódicas realizadas por especialistas para comprobar el estado de las fibras nerviosas y su posible degeneración. Son muchas las noticias en materia de salud. Revisemos ahora mismo las más importantes de esta semana. Según informó un grupo de investigadores británicos, durante una conferencia médica se registró por segunda vez en el mundo un caso de remisión del virus de inmunodeficiencia humana en un paciente seropositivo. Según los expertos, es probable que se haya curado de esta afección. 10 años después del caso del denominado paciente de Berlín, el primero de una persona infectada que se libró de la enfermedad, un hombre conocido solo como el paciente de Londres no mostró signos del virus durante casi 19 meses tras someterse a un trasplante de médula ósea y recibir tratamiento. Ambos pacientes se sometieron al trasplante de médula para tratarse cánceres de sangre, recibiendo células madre de donantes con una inusual mutación genética que evita que el VIH se afiance. Según el autor del estudio, Ravindra Gupta, profesor de la Universidad de Cambridge, esto demuestra que el primer caso no era una anomalía. Sin embargo, Gupta y su equipo enfatizaron que el trasplante de médula ósea, un procedimiento peligroso y doloroso, no es una opción viable para el tratamiento del VIH, pero afirmaron que el hallazgo ayudará a los científicos a reducir el rango de las estrategias de tratamiento destinado a casi 37 millones de personas que viven con el VIH en todo el mundo, y solo el 59% recibe la denominada terapia antirretroviral, un tratamiento que no libra a los pacientes del virus, pero lo mantiene bajo control. Un brote de sarampión en Madagascar despierta preocupación tras experimentar un aumento en los casos de esta enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud, desde octubre de 2018 hasta el 12 de febrero de 2019 se reportaron un total de 66.278 casos y 922 muertes. Por su parte, los médicos denuncian que a menudo las personas no acuden al hospital hasta que el problema llega a una etapa realmente complicada. El resurgimiento de la enfermedad en algunos países se ha relacionado con afirmaciones sin fundamento médico que vinculan la vacuna para el sarampión con el autismo, las cuales han sido difundidas en las redes sociales por miembros del llamado movimiento anti-vax. El mes pasado, la OMS incluyó la vacilación de vacunas entre las 10 principales amenazas para la salud más apremiantes para 2019. Pues según el organismo, casi todos estos casos de enfermedades se pueden prevenir y sin embargo, los mismos siguen aumentando y los niños están
infectando, incluso en lugares donde no hay excusas. De acuerdo con la OMS, el sarampión puede ser la enfermedad, pero con demasiada frecuencia la verdadera infección es la desinformación, la desconfianza y la complacencia. El gobernador de Jujuy impulsó en la provincia el cobro de un seguro de salud a extranjeros. Sin embargo, la normativa argentina establece que no se le puede negar o restringir en ningún caso la atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria. Bueno, nosotros en ese marco somos muy respetuosos de las normas provinciales, nacionales, pero sí siempre hemos dicho que los vehículos diplomáticos para resolver cualquier asunto entre ambos países es la Cancillería, las embajadas. El ministro de Salud jujeño asegura que se realizaron en la provincia 200 intervenciones de quimioterapia a ciudadanos bolivianos en tránsito. Según la Fundación Soberanía Sanitaria, las personas no residentes no pueden en Argentina obtener tratamientos oncológicos. El punto es que el gobierno está enfatizando a la población en tránsito y está aumentando de una manera ficticia el número de extranjeros que llegan a la frontera y se van, que igual tendrían derecho a ser atendidos, pero en ese procedimiento ataca a toda la población boliviana y a todos aquellos que según los criterios del hospital público parezcan bolivianos. Mientras las altas esferas de ambos gobiernos establecen los términos de la reciprocidad, el gobernador de Jujuy volvió al ataque y ahora reclama que Bolivia compense los 160 millones de pesos que dice haber gastado en la atención a ciudadanos bolivianos. Hablamos de algo retroactivo y en estos términos no podría ni siquiera exigirle el cobro de algo que nosotras en Argentina tenemos regulado. O sea, la ley, no solamente la ley de migraciones, sino Argentina se comprometió a nivel internacional incorporando estos tratados internacionales de derechos humanos en la Constitución Nacional a asegurar y garantizar el acceso a la salud pública. Sergio Sosa es boliviano y reside en Argentina desde hace 30 años. Creo que fue una actitud, digamos, de venganza por algunas opiniones vertidas por el presidente Morales. El próximo 18 de marzo continuarán las negociaciones para avanzar en los acuerdos de reciprocidad. Sabrina Roth, Telesur, desde la provincia de Jujuy, Argentina. Y al regreso de esta pausa revisaremos la situación actual del sistema sanitario de Brasil tras el cierre del programa Más Médicos. En 2018, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, eliminó el programa Más Médicos, una decisión que rápidamente fue cuestionada. Esta iniciativa, como se recordará, se trataba de un convenio entre el gobierno de Cuba y la Organización Panamericana de la Salud para brindar atención primaria a la población brasileña más humilde. Más detalles a continuación. Según la Organización Panamericana de la Salud, el programa Más Médicos fue un proyecto innovador creado durante el gobierno de la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, que sirvió para ampliar el acceso a la atención de salud de la población en Brasil. Según cifras del organismo, el programa sanitario benefició a aproximadamente 63 millones de personas en comunidades históricamente marginadas. Sin embargo, por la implementación de políticas ultraderechistas del actual presidente del país, Jair Bolsonaro, el sistema sanitario de Brasil podría retroceder a lo que fue hace 8 años. Al menos en 2011, el Consejo Federal de Medicina manejaba cifras donde quedaba en evidencia que el país solo contaba con 3.000 médicos para una población de casi 195 millones de habitantes. Es decir, daba una estimación de solo 2 profesionales de salud por cada 1.000 ciudadanos. Esta precariedad del sistema de salud ocurría por la mala o desigual distribución de los galenos en todas las regiones del país, quedando una desasistencia sanitaria en al menos el 90% de las ciudades.
Esta desasistencia fue la que los médicos cubanos eliminaron cuando llegaron a Brasil bajo este programa de cooperación médica binacional para brindar su apoyo a aquellos habitantes de localidades que nunca contaron con asistencia sanitaria, sino que tenían que trasladarse hacia las grandes ciudades. El programa contó con la participación de más de 20.000 médicos cubanos que acudieron para dar atención a las comunidades rurales e indígenas más alejadas en el país. A raíz de unas declaraciones ofensivas emitidas por el presidente electo en ese momento, Jair Bolsonaro, en noviembre del año 2018 hacia estos profesionales, el gobierno de Cuba tomó la decisión de retirar a su personal médico de la nación suramericana. A partir de entonces, la población de más bajos recursos quedó desprotegida y sin oportunidades de recibir atención médica oportuna y de calidad. Según un reciente estudio de la OPS, el fin de este programa significa la muerte de 42.000 niños brasileños menores de 5 años antes de 2030. Bajo falsas promesas y el pretexto de sustituir las vacantes que dejaran los médicos cubanos, Bolsonaro anunció el fin del programa sanitario. Sin embargo, todavía no se conocen ni las directrices ni las características de un nuevo proyecto y mucho menos su fecha de inicio. O governo Bolsonaro anunció que el programa Más Médicos iba a terminar. El gobierno de Bolsonaro anunció que el programa Más Médicos iba a terminar. Entonces abrió una nueva duda en relación a cómo van a quedar esas comunidades a partir de ahora. Y anunció que el programa va a dejar de existir y propone una nueva especie de carrera federal que no se sabe muy bien cómo va a ser. En principio, el programa se cierra solo y permanecen los médicos que tienen ya contratos asignados. Los médicos ya tienen contrato asignado hasta el final. Al partir, los médicos cubanos se abrieron 3 convocatorias de inscripción para suplir las vacantes, lo cual hasta los momentos no ha funcionado, pues cerca de 2.448 vacantes permanecen sin profesionales de la salud. Desde a saída da Dilma e essas mudanças que aconteceram no país, vem sofrido muitas mudanças para pior, em termos de... Desde la salida de Dilma, el programa viene sufriendo muchos cambios para peor, en términos de pago y de la seguridad de los médicos que forman parte de él. Hay un clima de incertidumbre muy grande en el país. Los médicos que están en el programa tienen dudas de si va a continuar o no. Entonces, eso genera desconfianza y los médicos acaban prefiriendo optar por otras posibilidades más concretas y dejar el programa. Optar por otras posibilidades más concretas y dejando el programa. De acuerdo con unas encuestas realizadas a al menos 2.077 personas por el Instituto Datafolha, se develó que un 49% de los brasileños, es decir, casi la mitad de la población, cree que la atención sanitaria decaerá debido al cierre de más médicos. La realidad es que el gobierno brasileño aperturó un primer concurso para conseguir sustitutos a los médicos cubanos y tuvo que lanzar unas segundas inscripciones porque 2.342 de los profesionales de la salud inscritos desistieron y no se presentaron en sus puestos de trabajo. Aunado a esto, ningún médico brasileño se ofreció para ocupar al menos 106 de los cupos que dejaron sus colegas cubanos en 27 localidades, las cuales, en su mayoría, son aldeas indígenas o en municipios aislados de la Amazonia. E o programa Mais Médico veio para mostrar cuando existe una funcionalidad definida. El programa Más Médicos vino a mostrar que cuando existe una funcionalidad definida del médico de familia, dentro de la comunidad se perciben efectos positivos, mejoras, el aumento de personas con atendimiento, asimismo la promoción, el punto central, la promoción de la salud que ese programa trajo de atención a quien precisa, a las personas que antes no la tenían. A quien precisa, que antigamente a gente no tinha. La situación actual es que la mayoría de las plazas que siguen vacantes están en pequeños y empobrecidos municipios distantes de las grandes ciudades o en aldeas indígenas. Esta demora de los médicos locales en asumir los espacios dejados por los cubanos en una de las naciones que se encuentra sumamente marcada por la desigualdad y la discriminación de raza y condiciones sociales, ha complicado y perjudicado la salud y los tratamientos de muchos pacientes, con énfasis en los ciudadanos afrodescendientes, los cuales representan la mitad de la población en el país y son los más afectados tanto por el desempleo como por la poca remuneración que reciben en trabajos forzosos. Da exclusão,
da população negra de todos os espaços de La cuestión de la exclusión social de la población negra de todos los espacios de poder, de una educación adecuada, de una salud de calidad, es un requisito del proceso de esclavización y de la ausencia de adopción de medidas para promover la inclusión de esa parcela de la población que vive hoy un crimen de lesa humanidad y que no tiene ningún tipo de política de justicia social para reparar este daño sufrido. Política de justiça social para reparar esse dano sofrido. Los ciudadanos brasileños viven con el temor de que el cierre del programa Más Médicos sea solo el inicio de las políticas de ajuste fiscal que conlleven a la culminación de otros programas sociales y, por ende, a la reducción de las condiciones de vida que lograron los gobiernos de Dilma Rousseff y Luis Ignacio Lula da Silva para el pueblo. Las comunidades han evidenciado, han sentido la diferencia que es, ¿no? los médicos que trabajan dentro de la comunidad, para la comunidad, enterándose de la rutina de las personas, no solamente tratando las enfermedades, pero trabajando en la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades y principalmente demostrando el espíritu de amor que se tiene cuando se es realmente revolucionario. Han transcurrido solo unos meses y ya los pacientes han evidenciado la decadencia del sistema sanitario y la falta de asistencia primaria. La importancia del programa Más Médico y la entrada del cubano no se va a olvidar jamás en Brasil. Se ha cambiado. Yo me acuerdo mucho cuando vivía en Cuba y la gente me preguntaba, ¿y cómo es Brasil? ¿Es igual a las novelas? Bueno, ahora tengo muchos amigos que van a decir lo que es Brasil, que no es la novela, la parte bonita, la parte de la playa. Brasil está allá al final, donde nadie lo ve, donde nadie quiere irse, pero ahí están los brasileños que trabajan duro, que dan duro para que el país salga adelante, para que allá afuera vean un país lindo. Resulta inadmisible que luego de haber logrado que más del 70% de la población tuviera acceso a los servicios de atención primaria de salud, ahora por culpa de unas políticas egoístas e intolerantes, se esté prácticamente sentenciando a una agonía a los ciudadanos brasileños. La incertidumbre sigue latente en la población brasileña en torno al futuro del sistema sanitario, y es que de no suplir las vacantes que ocupaban los médicos cubanos, miles de ciudadanos de comunidades rurales se verán afectados. Vamos a hacer nuestra segunda pausa, al regreso volvemos con más. La prevención siempre será nuestra mejor aliada, por ello aquí en el Informativo Saludable traemos una serie de recomendaciones para evitar las enfermedades más comunes. Recomendaciones para prevenir las principales enfermedades comunes. Vigila tu alimentación. Una alimentación consciente y equilibrada puede ser tu mejor aliada para luchar contra las enfermedades comunes. Cuidado con el colesterol. Para mantener el colesterol a raya, evita las grasas saturadas y trans. Potencia los alimentos que ayudan a reducirlo, como el aguacate, las legumbres, frutos secos, cereales integrales o los pescados azules. Reduce el nivel de azúcar en la sangre. Tener un nivel saludable de azúcar en la sangre entre 65 y 100 miligramos por decilitros de glucosa en ayunas protege nuestros órganos vitales y nos ayuda a prevenir enfermedades como la diabetes. Abandona los hábitos tóxicos. Tan solo un año después de dejar de fumar, la posibilidad de sufrir una enfermedad cardíaca se reduce a la mitad, una razón de peso para acabar con este hábito. Muévete y haz ejercicio. Busca una actividad que te guste y que te motive. Puedes hacerlo solo o acompañado. Lo importante es moverte. Atiende tu salud emocional. Saber gestionar las emociones permite relaciones saludables y positivas con nuestro entorno.
incidiendo más de lo que piensas en tu salud. Sentimientos como la ira, angustia o estrés son asociados cada vez más a dolencias y enfermedades. Recuerde que si presenta alguna dolencia o molestia, debe buscar atención médica y evitar automedicarse. Ahora les contamos que gracias a un grupo de científicos alemanes, el cáncer de mama podría ser detectado a través de un análisis de sangre. Veamos más en el siguiente material. Un grupo de investigadores alemanes del Hospital Universitario de Heidelberg en Alemania aseguraron haber desarrollado el primer análisis de sangre comercializable para detectar el cáncer de mama. Dicho hallazgo ha sido calificado por los especialistas como un hito para diagnosticar la enfermedad. El director médico del hospital, Christoph Sohn, y miembro de la investigación, indicó que el procedimiento de biopsia líquida no era invasivo y podía determinar si hay alguna indicación de una enfermedad o no. Es gibt keine Möglichkeit schwarz-weiß, das heißt, Sie sind gesund, Sie sind krank aufgrund eines Testes. Wir werden immer eine Unschärfe haben. Das gibt es einfach. Estamos en un momento de incertidumbre y estamos al principio. Werden wir umgehen, lernen müssen. Pero al menos ahora tenemos un análisis de sangre que nos permite descubrir si hay una indicación de una enfermedad. Bluttest, der uns ermöglicht, o una indicación de que no hay ninguna enfermedad en absoluto. En mi opinión, esto es algo muy positivo. El análisis de sangre, que se comercializará a finales de este año, no pretende competir con la mamografía convencional, una ecografía o una exploración MRT. No somos una competencia para obtener imágenes. Ese es un punto muy importante y a menudo se nos pregunta qué pensamos acerca de la mamografía. La tasa de detención es la misma, pero ese no es el problema. En última instancia, estos son dos métodos completamente diferentes que no deben compararse. Una mamografía, un ultrasonido, un escáner MRT muestran un tumor. En otras palabras, una acumulación de células es un tejido en un procedimiento de técnica tomográfica. El diagnóstico de este innovador examen, llamado por sus creadores Liquid Biopsy, se hizo principalmente a través de la sangre. Esta acumulación de células no necesariamente tiene que ver con la actividad de un tumor, en última instancia con el crecimiento de un tumor, mientras que con el Liquid Biopsy nos gustaría medir la actividad del tumor y eso es algo totalmente diferente. Según cifras que maneja el Hospital de Heidelberg, el cáncer de mama es la forma más común de cáncer entre las mujeres en Alemania. Por lo menos en el 2018 fueron diagnosticadas alrededor de 70.000 mujeres. En una declaración escrita, el equipo de investigadores afirman que si el cáncer de mama es detectado a tiempo, existe una posibilidad del 95% de que se pueda curar. Al final, se trata de Liquid Biopsy. Liquid Biopsy significa que estamos tratando de obtener un diagnóstico a través de fluidos corporales, principalmente de sangre, para probar ciertos parámetros que se relacionan con el cáncer. Así llegamos al final de este capítulo. Recuerde que en Twitter nos puede conseguir como @guiatucuerpo1 y @EdsonTelesur. También visite nuestro canal de YouTube y deje sus comentarios en nuestro correo electrónico. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.